amigos puedan sintonizar el mismo. Hoy vamos a tener una conversación interesantísima con la profesora Maribel Gordón. Ella fue candidata a la vicepresidencia de la República en la nómina del FAT en las pasadas elecciones y es profesora universitaria, su especialidad la economía, así que vamos a tener una interesante visión del país desde la perspectiva de una docente universitaria. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Seguimos en el debate, estimados amigos, de si nos vamos a una constituyente o hacemos reformas puntuales de la Constitución. Hay quienes están planteando también la posibilidad dentro de la constituyente de que sea una constituyente originaria. Vamos a analizar ese tema en la mañana de hoy con Maribel Gordón, a ver cuál es la visión de ellos en relación con este tema. También, a ver, ayer veíamos unas declaraciones del exministro del gobierno del presidente Guillermo Endara, Mario Galindo. También leíamos algunos tweets del señor Roberto Eisman y hemos visto también planteamientos del movimiento Cuco que en su momento planteaba una constituyente en este país y que hoy les voy a compartir algunas de los tweets que han venido subiendo para conocimiento de la ciudadanía en términos generales. Como siempre, no hay un acuerdo, no hay un consenso en relación con este tema. No sé si están las condiciones preparadas para una cosa o la otra. De eso lo vamos a ver qué dice Maribel. Así que vamos al cambio comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos ya preparándonos mientras vamos al cambio comercial para conversar con nuestra primera invitada en el día de hoy, la profesora universitaria Maribel Gordón. Siempre muy interesante estos temas de país y tenemos que conocer todos los puntos de vista. No podemos centrarnos en la posición de un solo lado, porque yo creo que si todo el mundo pensara igual, qué aburrida fuera la vida, señoras y señores. Lo que hay que buscar son los consensos y lo que más le conviene al país en este momento, pero haciendo la docencia necesaria para que la gente tenga todos los puntos de vista, no sesgados, sino, oye, aquí está lo que piensa la gente de derecha, la gente del centro, la gente de la izquierda, reflexionar un poco y que a la hora de tomar una decisión se tome la mejor pensando en función del país. Lo que está pasando aquí, señoras y señores, es que no se le da la oportunidad a todos los sectores para que expresen su posición y su punto de vista, y ya eso es sesgar de una u otra manera la información. Y eso no puede ser, estimados amigos. Tenemos que abrir las puertas grandes para que todos le den al país su posición y el porqué de las cosas. Y ya en ese momento, entonces, cuando la información fluya, cuando la información esté en manos de todos los panameños, entonces empecemos a tomar las decisiones. Así que en cuestión de segundos, luego del cambio comercial en Omega Estéreo, vamos a estar entrando en detalles y yo voy a dar a conocer algunos de los planteamientos de algunas personas que han estado opinando en relación con este tema de la constituyente a raíz de las declaraciones que diera ayer el señor Mario Galindo, una prestigiosa figura del debate nacional, fue ministro de Estado y miembro del partido Molirena, todos sabemos, totalmente de derecha en este momento. Pero este es un tema país y tenemos que verlo desde esa perspectiva. Así que vamos a ver qué es lo que le conviene al país en este momento desde la óptica de Maribel Gordón. En breves momentos, luego que Roberto nos dé las instrucciones para avanzar y comenzar con esta entrevista, donde también estaremos hablando del tema de la Caja de Seguro Social. Un debate que todavía, o diálogo que todavía yo no le veo todavía, señoras y señores, la forma de diálogo o de debate. Es una mesa que está cojeando y también tengo mis opiniones al respecto y ese es un tema que nos puede traer muchos problemas a los panameños en los próximos días en una sociedad que está sumamente convulsionada,
es como una represa lo que está pasando en la sociedad panameña en este momento. Hay malestar, hay disgusto, pero hay algo que lo está represando. Pero en cualquier momento, si no hacemos las cosas correctamente, esa represa se puede romper y van a ser muy difíciles la situación. Bien, está con nosotros, estamos de vuelta, está con nosotros Maribel Gordón. Decía yo, por ejemplo, Roberto Eisman ayer tuiteaba, si el Tribunal Electoral se empina y decide que la mayoría de los constituyentes sean nacionales y los partidos racionales pactan, los señores como Mario Galindo, Carlos Bolívar Pedrechi y muchos otros de esa categoría podrían ser los constituyentes, dice el señor Bobby Eisman, apostemos a eso. Yo creo que yo no voy a desacreditar ni a desmeritar el papel que en este país han jugado hombres como Mario Galindo y Carlos Bolívar Pedrechi, pero la generación actual es una generación nueva y la constitución debe modernizarse y debe ir en dirección de gente, de lo que quieren nuestras actuales y futuras generaciones. Un país moderno, acorde con las demandas a nivel internacional. También por acá, también vamos a ver qué decía Cuco, para entrar aquí. Cuco Constituyente decía ayer por aquí que era un movimiento que se creó a raíz precisamente de la necesidad de hacer una, dice, por acá ellos retuitean, la iniciativa de constituyente es la mejor propuesta por una nueva constitución política. Bravo, profesor Miguel Antonio Bernal. Ahora a reunir ese 20% de firmas, decían, en el 19, imagínese usted apoyando esa posibilidad. Pero acá no han tuiteado, no hay nada nuevo por aquí que yo vea, pero vamos inmediatamente entonces con Maribel Gordón. Maribel, bienvenida. Hablemos un poco de la constituyente, de reformas a la constitución o de una nueva constitución. ¿Cuál es la figura que ustedes plantean en este momento? Bienvenida. Buenos días, gracias por la invitación. Desde el segundo Congreso Constitutivo de Frena de Eso, organizaciones que hemos estado vinculados a este movimiento social, planteamos 3 tesis de fundamental necesidad y urgencia en el debate nacional. El tema del poder popular, de la democracia y de la necesidad de asamblea constituyente originaria. ¿Problemas con el audio de Maribel? ¿Se le apagó el micrófono? No, aquí aparece. No, todo Hola. está perfecto, Álvaro. Roberto, por favor, no escuchamos a Maribel aparentemente. ¿Hay problemas Todo está allí? perfecto. Sí, todo ¿Se está escucha? perfecto. Adelante, siga, licenciada, y disculpe. Decíamos que desde el primer momento nosotros planteamos la necesidad de debatir sobre 3 temas fundamentales: el tema de la democracia, el tema del poder popular y el tema de la necesidad urgente de una asamblea constituyente originaria que hemos denominado autoconvocada, es decir, que emane de las decisiones de la población panameña, del pueblo panameño. Yo quiero colocar en el debate o en el tema que está en el debate algunas reflexiones, y es por qué desde el movimiento social se plantea la necesidad de una constituyente originaria, y es que partimos de una realidad concreta. Este es un país, esta es una sociedad que está en crisis. La crisis es profunda, es una crisis que nosotros hemos denominado de sistema, de modelo e institucional. Es decir, que abarca todas las esferas del quehacer social. Frente a ello, una reforma a la Constitución se constituye en un parche más de los que ya hemos vivido, en donde se tocan algunos elementos para que nada cambie, para seguir en esta sociedad de exclusión y de inequidad social, en donde los representantes han dejado de representar a sus representados. Esto se ha venido profundizando. Tenemos una crisis institucional que abarca los 3 órganos del Estado: el ejecutivo, el judicial y el legislativo. Pero que además en los últimos procesos electorales ha sido fuertemente cuestionado el papel del Tribunal Electoral. Frente a ello, ¿cuál es la garantía de un proceso real
en una reforma a la Constitución? Ninguna. La constituyente, que por allí denominan paralela, es un proceso similar. Emana de una constitución que está siendo cogestionada por la población panameña. Emana de una serie de elementos que no son democráticos y que indudablemente lo que haría es lo que se denomina el gatopardismo, cambiar todo para que nada cambie. Ok, vamos a hacer docencia. Vamos a hacer docencia, Maribel. Una constituyente originaria, ¿cómo partiría y quién sería el encargado de llamar a esa constituyente originaria, o hay otro mecanismo alterno para convocarla? Nosotros partimos de que el poder emana del soberano y el soberano es el pueblo. Nada que realice el pueblo tiene carácter de ilegalidad, por el contrario, genera legalidad. Es la participación más democrática, más participativa y más directa. Indudablemente requiere de la participación de todas y todos en un proceso que debe tener como objetivo adecentar este país de la profunda crisis de la política, económica y social, que debe adecentar al país de la corrupción. Es decir, es la población organizada, es el pueblo organizado el que efectivamente va a demandar la realización de una asamblea autoconvocada para generar los procesos reales de cambio, participación en la toma de decisiones, y que no pase como lo que está pasando en los llamados diálogos de yo con yo, donde un grupo minúsculo, a partir de sus referencias con el poder del Estado, determinan las formas de participación, las formas en que se discuten los temas centrales, y termina imponiendo una constitución que lo que lleva son parches. El pueblo panameño está cansado de los parches. La paralela quiere ser una puerta de oxigenación a este sistema caduco en crisis profunda. Nosotros creemos en la necesidad de una real participación, de real democracia, de la autonomía, donde sea el pueblo el que decida su devenir histórico, algo que se le viene negando históricamente a la población. ¿Quiénes han gestado las constituciones de nuestro país? Ha sido las minorías. La constitución no es un problema de expertos, como algunos quieren, o en algún momento se quiso establecer en el conjunto social de este país, que son expertos los que pueden signar las propuestas. La constitución es la reflexión de qué queremos, cómo lo queremos y para quién lo queremos. Es una reflexión que debe determinar precisamente el desarrollo nacional y social. Nosotros hemos señalado que debe poner como garantía fundamental del quehacer nacional el derecho a la vida digna. Y eso está truncado en un proceso institucional en crisis. Oiga, continúo con el tema. Una constituyente originaria nos plantea borrón y cuenta nueva prácticamente. O sea, que todos los poderes instituidos o todos los funcionarios de la administración donde se apruebe esa constituyente originaria tienen que agarrar sus maletas e irse para su casa de aprobarse la misma. ¿Qué dice usted? Implica que los que dicen que están realmente interesados en adecentar este país, indudablemente, tienen que poner en manos del poder del soberano las posibilidades de gestar este nuevo proceso. Se trata de un nuevo proceso y que indudablemente las estructuras que están en crisis tienen que hacerse a un lado hasta que la población defina, designe el quehacer y la nueva institucionalidad. Yo creo que esas son potestades que el pueblo tiene y que en otros
latitudes han tenido experiencias similares de gestar una nueva constitución verdadera, no parches, y nosotros en esto insistimos. Aquí se quiere legalizar lo ilegal, aquí se quiere con estos parches, con este gatopardismo, legalizar medidas neoliberales que han sido impuestas de manera ilegal. Aquí se dice, queremos adecentar y construir una nueva sociedad, pero hay temas que no se tocan. Eso no es una reforma, no es una constitución nueva. Eso es mantener el status quo haciendo cambios cosméticos. Y eso ha desfavorecido a la mayoría de la población. ¿Quién me garantiza, profesora, que a la hora de elegir, ya sea en paralela o en constituyente originaria, no vamos a elegir a los mismos de siempre? Bueno, paralela están planteándose los mismos mecanismos de siempre, es decir, que el resultado, salvo 2 o 3 que puedan salir, es el mismo. La forma que se establece y quién lo va a gestar es el Tribunal Electoral. Si es el Tribunal Electoral, los mismos vicios que vienen profundizándose, porque en los últimos procesos se ha dado cuestionamiento al proceso electoral. Nosotros estamos planteando que precisamente sean las organizaciones de la sociedad panameña las que en un amplio debate discutan cómo se van a presentar los constituyentes, cómo se va a integrar esa asamblea constituyente. Y para ello es necesario indudablemente que haya organización de la sociedad panameña que constituye poder popular, que en asambleas defina, asambleas comunales defina quiénes van a representarlo. Si no caemos en los procesos electorales clientelistas, donde quien tiene y financia la campaña es el que impone la conducta del desarrollo de lo que va a emanar de ese proceso. Y eso es lo que no se puede permitir. Fíjate ahora cómo están los supuestos pactos bicentenarios, el supuesto diálogo de la Caja del Seguro Social en crisis profunda. Y eso está reflejando que estos mecanismos no son funcionales a la urgente necesidad de cambio. Profesora, ayer escuchaba al doctor Mario Galindo afirmando que convocar una asamblea constituyente en este momento es el peor error que Panamá pueda cometer. Aquí se ha llegado a pensar que la constituyente es una especie de panacea que va a resolver todos los problemas sociales, económicos y políticos del país. Eso no es así. En ninguna parte del mundo eso sería cierto, manifestó Galindo, miembro de la Comisión Revisora de la Constitución 1972, proyecto aprobado en un referéndum en abril de 1983. Para el abogado y exministro, una constituyente en este momento no resolvería los problemas importantes del país. En él, o no se puede esperar que una constituyente haga milagros. Hay que ser consciente de que es el gobierno y no la Constitución es que el que resuelve los problemas. No son las constituciones, sino los gobiernos los que resuelven los problemas. Yo no veo que una constituyente resuelva ninguno de los problemas del país. Las constituciones no hacen milagros. Según Mario Galindo, convocar a una constituyente es la receta perfecta para que el país se paralice. Y desde el punto de vista económico, la economía que ya está lesionada, está paralizada y terminaría por paralizarse totalmente, dice Mario Galindo. Pensar, y en eso coincido con él, no sé cuál es su punto de vista, que si se aprueba una constitución nueva el domingo, el lunes vamos a amanecer todos los panameños con los bolsillos llenos de dinero y con trabajo, la eliminación de la pobreza y todos los corruptos van a quedar presos y todo va a cambiar en este país. Eso efectivamente es una panacea, pero yo sí siento que una nueva constitución nos daría el marco real para o las reglas claras del juego para poder conducirnos como debe ser y darle a la justicia a las herramientas necesarias para poder actuar con firmeza, al órgano ejecutivo las reglas claras para actuar también como debe ser y al legislativo, por supuesto. ¿Qué piensa usted al respecto?
Bueno, dice el señor Galindo que sería el peor error una constituyente originaria para esa minúsculo grupo de la sociedad panameña que ha impuesto constitución tras constitución y en los parches de la constitución sus intereses, obviamente. La situación de crisis la vivíamos desde antes de la COVID. La pobreza, la inequidad social, la exclusión, el desempleo, los bajos salarios. Una constituyente originaria establecería lo que nosotros llamamos un cuerpo normativo, una hoja de ruta para ir adecentando el país, para establecer con claridad la democracia y cómo se gesta desde el poder popular. Establecería mecanismos de cómo acabar con la impunidad y la corrupción y cómo caminar hacia el desarrollo nacional y social. Es decir, una visión que le otorgue al Estado, administrado por los gobiernos, la responsabilidad con los mecanismos claros de cumplir lo que dice la Constitución y que eso implicaría, entre otras cosas, debe involucrarse, debe salir de allí la revocatoria de mandato. Aquí hay una serie de pautas que se cumplen, que no se cumplen incluso por encima de esta Constitución. Y los estados, los gobiernos, no hay los mecanismos jurídicos que lo obliguen a garantizar los preceptos constitucionales. Esta constitución, por ejemplo, dice no debe haber monopolio, pero los estados hacen monopolio y oligopolio. No debe haber fueros y privilegios y hay más fueros y más privilegios cada día. Privilegios y lo hace, porque los mecanismos han sido concebidos para que la normativa no sea cumplida por quienes deben cumplirlo. Y precisamente eso es uno de los elementos para adecentar el país. No se trata de milagro, se trata de la responsabilidad de cada uno de los panameños y panameñas de determinar nuestra ruta de acción, nuestro caminar, definir qué queremos, que hasta ahora en el qué queremos se nos margina. ¿Cómo queremos hacer, construir esa nueva sociedad para la vida? Y se trata además de definir la toma de decisiones en manos de quién queda. Desde nuestra visión, que tendría que ser discutida en ese consenso, la toma de decisiones de problemas nacionales profundos debe ser asumida por la población. En el contexto tenemos, profesora, cómo implementar una asamblea constituyente originaria, una constituyente originaria, cuando las reglas de la actual constitución no la establecen. ¿Cómo entramos en eso y cómo implementarla? Por eso, nosotros partimos del poder soberano, el poder del pueblo. Y por eso decimos nada es ilegal en el tanto el pueblo lo defina. El pueblo tiene que darse esa tarea efectivamente de establecer los mecanismos de la representatividad ante la asamblea. No se trata de decir, bueno, ahora son 60 en lugar constituyentes lo que van a hacer bajo los mismos mecanismos de elección que fragmentan, que discriminan, que marginan participación. Por ejemplo, nosotros creemos que el campesinado tiene toda una visión de lo que debe estructurarse para el área rural. ¿Saldría el campesinado en ese proceso? Ellos tienen que gestarse. Aquí hay organizaciones campesinas, hay necesidad de organizar a las comunidades campesinas para que tengan una real participación en la toma de decisiones. Lo que quiero insistir, no se trata que Maribel Gordón, no se trata que el Frente Amplio por la Democracia ni Frenadeso definan los mecanismos de cómo se va a constituir. Se trata del proceso en donde es el pueblo, y refiriéndome a la sociedad panameña, la que va a determinar los mecanismos. Si no quedamos en los mismos procesos de comisiones de expertos, de diálogos de yo con yo, que ya han demostrado que sus resultados son recetas impuestas. Ya existe el proyecto para ejecutar una política económica que no definen. Cuando nosotros hablamos de la política económica, hablamos quién decide, cómo se decide
para quién se decide y cuáles son los objetivos. Y ahí es donde hemos señalado los representados, hemos dejado de estar representados. Profesora, ¿un referéndum pudiera ser una opción para que el pueblo defina cuál es la ruta originaria, paralela o reformas puntuales a la Constitución? Un referéndum que quién lo va a manejar. Y ahí es donde vienen los elementos que nosotros estamos planteando. Tendría que haber un mecanismo claro y diferente a lo que hoy se gesta en el proceso del Tribunal Electoral. Porque decimos, llamamos a un referendo y quienes abocamos por una constituyente originaria en el marco de lo que es la comunicación, por ponerte solo un ejemplo, en el marco de lo que es el financiamiento, son los grupos del poder económico, los que controlan los medios, los que van a controlar los espacios, los que van a definir las reglas del juego. Eso no es democracia. Sí, tendría que haber una igualdad de oportunidades para todas las posiciones, los que están a favor de una, a favor de la otra, y no esa manipulación que muchas veces se da. Es lo que se da efectivamente. Entonces, uno de los señalamientos, por eso para nosotros la población debe decidir, el pueblo tiene que gestarse su propia ruta, sus propios mecanismos, y basta ya de imposiciones, porque generalmente lo que hay es ya una estructura predefinida que quieren darle entonces un ropaje de democracia, cuando no es. No queremos gatopardismos. Vamos al Seguro Social. Interesante todo esto. Nuestro enemigo es el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué ven? ¿Qué están viendo ustedes en el Seguro Social en este momento en cuanto al diálogo? Evidentemente, lo que se nos ha planteado es que existe una crisis en el programa de invalidez, vejez y muerte, que los recursos se están agotando y que va a llegar al momento, si no tomamos decisiones puntuales, y que se acabe el dinero y no cobren ni los actuales ni los futuros jubilados en el programa solidario, de solidaridad, básicamente. Profesora, ¿cuál es su posición en torno a este tema? Bueno, lo primero es que aquí se llama diálogos a procesos que no son diálogos. Y eso viene siendo una mecánica que desde los 90 se le ha impuesto a la sociedad panameña. Frente a lo que ellos llaman diálogo de la Caja del Seguro Social, desde el primer momento advertimos, uno, no hay diálogo cuando usted determina quiénes participan y quiénes no. Porque usted está sesgando, como efectivamente se ha demostrado, que un 80% de los convocados garantizan el proyecto que ya está caminando. No hay diálogo cuando usted impone metodologías. No hay diálogo cuando usted impone la agenda. No hay diálogo cuando usted impone el facilitador o la facilitadora y los observadores. Ya allí las reglas de juego, como dicen en el argot deportivo de Panamá, la cancha se marcó y se marcó para un producto. Y por eso es que nosotros hemos dicho, basta de diálogo con yo. La historia nos ha dado la razón. Quienes ingresaron, hay un sinfín de participantes que están denunciando precisamente la manipulación. Que nosotros desde enero advertimos cuando se inició este falso diálogo, de que no estaban dadas las condiciones, de que no había real participación y de que ya la estructura estaba montada para definir lo que se iba a hacer. Sobre el programa de invalidez, vejez y muerte, la crisis fue provocada. Aquí hay responsables. En el 2005 aprobaron fuera de la mesa de diálogo, precisamente en un pacto de Gamboa, la ley 51 y cerraron el programa de invalidez, vejez y muerte del sistema exclusivamente de beneficios definidos. Y lo cerraron porque le quitaron la principal fuente de financiamiento, las cuotas. Es decir, no se daba nuevos ingresos. Y el sistema solidario funciona en una relación intergeneracional. Eso se cerró. Encima de eso se planteó las posibilidades de cierta relación de inversión privada de sus reservas, que nunca han cumplido lo que la ley 51 decía del margen de rendimientos que debía tener.
Pero además, las instituciones financieras internacionales, que son las que han estado impulsando este tipo de relaciones, han señalado que eso fracasó en el mundo, las privatizaciones de los fondos. Insisten entonces en qué? En nuevas paramétricas. En las nuevas paramétricas se dice hombres y mujeres 65 años o paulatina, y de allí paulatinamente hasta los 70. La Junta Técnica Actuarial, que no es lo mismo que los actuarios de la Caja del Seguro Social, insisten en llevar a los hombres incluso hasta los 67 años. Y de allí paulatinamente, cuando usted revisa las paramétricas, que plantean aumentar edad, aumentar densidad, aumentar cuota, aumentar el número de años para el cálculo del salario promedio para la base referencial y disminuir la base referencial de las pensiones, nos percatamos que, según la Junta Técnica Actuarial, eso estiraría hasta el 2047. El último pensionado bajo el sistema de beneficios definidos o solidarios sería en el 60. ¿Cuál es el mensaje? Que tendríamos que hacer una o dos paramétricas más. A que si le ponemos de proporción 5 años, estamos hablando de que tendríamos que extender hasta los 75 años mínimo. Pero además de eso, eso afecta al de cuentas individuales, las paramétricas, porque aquí se dice, bueno, las individuales no tienen problema. Los actuarios de la Caja del Seguro Social nos han señalado que los que hasta ahora se han retirado con el 40% y no con el 60% de referencia base. Hoy el 43% de la población pensionada es pobre. Hoy el 80% tiene pensiones inferiores al salario mínimo. Hoy más de 16,000 pensionados tienen pensión de $200 o menos. Las paramétricas implicarían profundizar la precariedad. Las paramétricas no son una respuesta. Profesora, hay muchísimos jubilados que están cobrando jubilación y siguen trabajando porque no pueden vivir con el dinero que les da la jubilación. Mucha gente critica eso, pero es que yo le pregunto a quienes critican el hecho de que los jubilados sigan trabajando, ¿usted qué haría para resolver o mantener su estatus social, su situación económica, si se jubila con el 60% de lo que gana y tiene todavía deudas pendientes? Sí. Bueno, dicen muchísimos y uno tenía esa impresión hasta que vio las cifras y tampoco es muchísimo. Ronda los 40,000 pensionados solamente. De esos pensionados, solo el 1.5% tiene una pensión entre 2,000 y 2,500. El grueso de los pensionados tienen, que es el 50%, la mitad, pensiones de 400 balboas mensuales o menos. Como tú bien dices, te pensionas, tienes un bajón drástico en tus niveles de ingreso que te obligan a mantenerte en el mercado laboral. Es decir, las pensiones que no son indexadas en este país, además, el costo de vida va aumentando, pero tu pensión se mantiene estancada. Pero además, quienes se mantienen trabajando pagan IBM y ya su pensión no va a ser mejorada. Se mantienen pagando la cuota a invalidez, vejez y muerte, y su pensión no va a ser mejorada. ¿Cuál es nuestro planteamiento? Que el problema es estructural. Si tenemos un mercado laboral precario, es decir, inestabilidad laboral, informalidad laboral y bajos salarios, si tenemos una economía que no está generando la cantidad de puestos de trabajo, como dice la OIT, trabajo digno con salario justo, el resultado es que después que usted ha generado riqueza en este país, su vida adulta mayor va a ser precaria. Entonces, la respuesta tiene que ser valorar además otros temas que
Los actuarios no valoran porque para ellos es un problema de equilibrio ingreso-gasto. La seguridad social es un problema que tiene que ser medido como rentabilidad social. Es uno de los mecanismos de distribución de ingresos. Y desde esa perspectiva yo tengo que mirar todos los abusos además que se han cometido contra la Caja del Seguro Social. La evasión, la morosidad, los negociados, la falta de información verídica que permita un análisis real y serio. Es decir, las condiciones están dadas, como nosotros hemos calificado, de provocar una crisis. La crisis ha sido provocada para justificar paramétrica y privatización de recursos. Nuestra propuesta es clara. La seguridad social es un derecho, al igual que la salud. Debemos regresar al sistema de solidario que ha señalado, ha contribuido efectivamente a que las diversas generaciones puedan tener acceso y garantía de su pensión. Vamos a un estado de indefensión, de inseguridad frente a la pensión. La población joven no se va a jubilar. Ustedes no comparten para nada tocar las medidas paramétricas que para entendimiento de la población. Cuando nos referimos a paramétricas, estamos hablando de aumento en la edad de jubilación, aumento en la cuota obrero patronal, aumento en la densidad de cuotas o la cantidad de cuotas que pagamos a la Caja de Seguro Social. ¿Ustedes creen que se puede resolver el problema sin tocar las medidas paramétricas? Las paramétricas son recurrentes, pero además llevan a que cada vez la población reciba menos pensión y expone a que cada vez exista mayor indefensión de poder alcanzar los requisitos para la pensión. En un mercado de inestabilidad laboral o informalidad laboral, las cuotas que deberían ser 12 cuotas al año hoy, según funcionarios de la Caja del Seguro Social, en promedio son 9. Alcanzarlos hoy 240 cuotas implican 20 años de trabajo. Si la llevamos como pretenden a 300, y los empresarios de este país han planteado 360, y la cantidad de cuotas al año son 9 cuotas y no 12 como deberían ser, estamos hablando de 30 hasta 40 años para cumplir un solo requisito. Entonces, lo que hace, entre más usted alarga ese proceso, es mayor inseguridad de alcanzar los requisitos y por ende las pensiones. Estamos planteándonos una población adulta mayor que no va a alcanzar la pensión. ¿Y quién va a cargar entonces con la responsabilidad del Estado que implican nuestros impuestos en esa población adulta mayor? Lo que llaman hoy las pensiones no contributivas, que ha sido producto precisamente de esta inequidad social que se ha ido trabajando. Esa es la pregunta. Si vamos a resolver el problema, tenemos que resolverlo de manera estructural. No podemos decirle a la población, y me perdonas, pero es la filosofía que nosotros hemos visto en estas paramétricas: trabaje más, pague más y muérase rápido, porque la expectativa de vida desde que se pensiona a la muerte la quieren reducir. Es decir, no quieren el proceso de disfrute de la edad adulta mayor, de esa población que generó riqueza. Estamos condenando a la población adulta mayor a la pauperización, pero estamos condenando a la juventud a que no tenga acceso a la pensión. Entonces, la paramétrica no constituye una respuesta salvo para equilibrar, pero en la economía de la vida, que mira a las personas, no se trata solo de equilibrar ingresos y gastos, que es la filosofía que quieren imponer. Entonces, los actuarios que analizan el tema plantean que se necesitan 65.000 millones de dólares para cumplir con el pago de la pensión hasta el último pensionado dentro de 40 años, como usted misma lo planteaba hace algunos momentos. Eso es mucho dinero, profesora. ¿De dónde lo vamos a sacar? En el 2005 se supone que ellos hicieron una proyección. Cualquier proyección para haber cerrado y condenado un programa tenía que ser una participación de aportes crecientes. En ese momento el Estado
se comprometió a dar. Los aportes no fueron crecientes, son estáticos a partir de un periodo determinado. A partir del 2013, creo, se estancó el aporte. 2, nosotros perdemos cada vez que dejamos de percibir la cuota que contribuimos, pero que no se le entrega a la Caja del Seguro Social. Y yo tengo cifras que ojalá en algún momento podamos compartir, pero por ejemplo que demuestra que las reservas de la Caja del Seguro Social están por encima de los 9.000 millones de dólares. Tenemos cifras que demuestran, por ejemplo, que si se hubiese pagado a tiempo, no se diera moratoria ni condonara deuda de las cuotas que han sido retenidas y no entregadas a la Caja del Seguro Social y las capitalizáramos a una tasa de interés determinada, efectivamente las valoraciones estarían por encima del monto que tenemos. Por ejemplo, y para cerrar ahí, las reservas del programa de invalidez, vejez y muerte del 2005 al 2019 crecieron en 9.2% por año. Eso implica que el programa solidario tendría ese nivel de ingreso, pero se le cercenó. Y eso tenemos que valorar. Cuando le cerramos la puerta, le quitamos, por ejemplo, 4.803.3 millones de dólares que se han alcanzado en estos momentos al programa de invalidez, vejez y muerte del sistema de servicios exclusivamente de beneficios definidos. Cuando el Estado, uno de los patrones, deja de pagar, allí perdemos la oportunidad del ingreso a tiempo, la oportunidad de colocar ya sea para inversión o para atención de los servicios al asegurado. Eso lo cargamos la población trabajadora. Los negociados que se han hecho con la Caja del Seguro Social, los subsidios que le generamos a la banca, tanto ahora pública como privada, por tasas de interés referentes menores al mercado. Entonces, eso es un costo que estamos pagando los trabajadores, las trabajadoras de este país, a los cuales se nos quiere someter a que seamos los únicos. E históricamente hemos sido los únicos que ha cargado con lo que se llama la crisis de la seguridad social. Insisto, una crisis provocada. ¿Ustedes son partidarios de la eliminación del nuevo sistema de mixto que se habla y volver al de reparto definido? Correcto, creemos que es necesario volver a tener un sistema exclusivamente de beneficios definidos o solidario y eliminar el sistema de cuentas individuales que a la mayoría de los trabajadores les genera pensiones inferiores. Y cuando digo la mayoría, toda esa población que tiene salario promedio o menos del promedio, es la mayoría en este país. Es decir, lo individual puede beneficiar a un minúsculo grupo de asalariados. Entonces, eso que quede claro. Pero 2, las proyecciones que ha hecho la propia Junta Técnica Actuarial dice que la extensión de poder generar de sumar, integrar los dos sistemas, le podría dar un alcance hasta el año 2041 con las paramétricas ESTAL 47. Eso sin otras medidas está implicando que tiene validez y posibilidades la integración de los dos programas. Algunos plantean, bueno, pero puede haber una relación de ilegalidad frente a las cuotas individuales. Bueno, aquí teníamos los aportes que hacíamos para jubilación complementaria y se cercenó y se resolvió a través de un CIACAT. Hay mecanismos para dar respuesta a esa condicionante que ellos impusieron. En el 2005 nosotros fuimos los únicos que dijimos esto no es respuesta porque se constituye en recurrente y porque además en los países del mundo donde se ha aplicado no ha funcionado.
En eso tenemos que estar claros, incluso los propios organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, BID, lo reconocen. Ellos insisten entonces que el único mecanismo es paramétrica, que no es una solución porque la paramétrica es del trabajo a la tumba. Y si queremos bienestar social, y nosotros abogamos por el bienestar social de la población, tenemos entonces que crear las condiciones para tener una estructura que permita la vida digna. Y una de esas valoraciones es ver el modelo de crecimiento económico que tenemos y valorar la estructura del mercado laboral. Eso, más una sólida política de salud y seguridad social, va a permitir a la población tener ese bienestar al cual aspiramos después de haber generado nuestros mejores años en la producción de riqueza de este país. Maribel, los jóvenes actuales que comenzaron a trabajar hace poco, ¿son conscientes a lo que se van a enfrentar cuando lleguen a requerir de una jubilación o pensión? ¿Están claros en lo que van a enfrentar? Porque hasta donde tengo entendido, van a recibir lo que aportaron, ni un centavo más. Y cuando se acabe, no sé qué va a pasar. Bueno, hay que recordar que desde el 2008, y eso involucraría a la población joven, entró al sistema de cuentas individuales. Ese sistema tiene una proporción que es una proporción de servicios de cuenta solidaria, $500, de $500 con un centavo en adelante va a su cuenta individual. En esa valoración, lo único definido que tiene es lo de los 500 balboas. El resto depende de varias condiciones, longevidad, la situación financiera que enfrenta en su momento determinado, por ejemplo, la condición del mercado mundial. Imagínate si le tocara pensionarse en el 2020, ¿qué hubiese pasado con las pensiones? En Estados Unidos un caso crítico fue 2007-2008, la crisis financiera. Las pensiones cayeron. Hoy por hoy la mayoría, hay un 18% de los jóvenes, bueno, antes de la COVID, hasta el 2019, desempleados. La mayoría de los jóvenes está en informalidad laboral, es decir, no está contribuyendo, no está en prestaciones para la pensión. Y eso significa que la condición en su edad adulta mayor está en riesgo. Pero además los jóvenes no saben. Yo he estado haciendo un recorrido junto con todo nuestro equipo técnico en las provincias, en diversas organizaciones, y cuando se le pregunta a las personas si saben qué sistema está, no saben. Si han recibido el estado financiero que están obligados la caja a entregarles, no se les ha entregado. Entonces, se les convence de que esto es una discusión entre población joven versus población adulta, cuando no es así, y que las paramétricas no lo afectan cuando sí es así, porque es la población que fundamentalmente va a cargar con paramétricas en el resto de su vida, y ya la proyección es que va a tener que trabajar hasta los 70, 75 años, pero en 2 o 3 años puede estar en los 80, la calidad de vida, y hay que reconocer algo, la expectativa de esperanza de vida a nivel mundial antes de la COVID ya venía en descenso. Aquí se sigue trabajando como si estuviera en ascenso. Con la COVID disminuyó. Entonces, esa es la situación, el panorama al cual nos enfrentamos, pero hay una visión restringida que dice, bueno, tenemos que valorar ingresos y gastos, ingresos y gastos. Gracias, Maribel, por estar con nosotros hablando de estos temas tan interesantes y escuchar esta visión de una profesora, una docente universitaria que también ha participado en la actividad política siendo candidata a la vicepresidencia en las pasadas elecciones. Todo esto genera el debate y eso es a lo que tenemos que apostar en este país, cerrando las oportunidades a corrientes con las que no comulgo, no es saber vivir en democracia. Así que gracias, Maribel, que tenga buenos días. Gracias por la invitación. Creo en el debate, la participación y el diálogo. Cierro con ello. No es diálogo. El diálogo, ese falso diálogo hay que cerrarlo y enrumbarnos a una discusión real, como está señalando, con todas las posiciones y debate público, que la gente pueda confrontar posiciones en el respeto, obviamente.
Bien, muchas gracias, Maribel Gordón. Vamos a la pausa. Regresamos en Omega Estéreo con Sin Rodeos. Son las 9:23 minutos. 9:23 Hasta minutos de la luego. mañana. Señoras y señores, seguimos acá en redes sociales mientras estamos en el cambio comercial, agradeciendo a nuestra invitada en el día de hoy. Interesante, yo soy un convencido, señoras y señores, de la necesidad que tenemos como país de escuchar, escuchar y escuchar todas las posiciones. Siempre he pensado de esa manera. Hoy se me dan las condiciones precisamente para eso, para darle la oportunidad a todos los sectores de la sociedad a que expresen su visión, para que expresen su posición en relación con los temas nacionales. Y aquí está. Y vamos a seguir en ese ejercicio periodístico, hablando con todos, sin importar de qué línea política o qué línea ideológica tengan. Aquí lo importante es el respeto. Si yo puedo tener un punto de vista, y ustedes lo saben, sobre diversos temas. Yo no estoy de acuerdo con la constituyente originaria. Yo soy más partidario de una constituyente paralela, con reglas claras. Es nuestra posibilidad en este momento. Y darle la oportunidad al pueblo de que elija a esas personas. Pero eso no indica de que yo no voy a darle la oportunidad de hablar al que esté en contra de mi posición. Para nada. Es más, yo soy partidario de que todos se unan para recoger las firmas en búsqueda de esa constituyente paralela, respetando los poderes constituidos, en este momento, no mandando a todo el mundo para su casa. Maribel es partidaria de otra posición y eso no me va a poner a discutir con ella. De eso no se trata. Yo no voy a debatir con ella. Voy a respetar su posición. Ustedes escuchan mi punto, el punto de los que me favorecen con mi posición, el punto de los que favorecen a Maribel. Y por aquí estaremos conversando en la medida de que se nos permita o que ellos lo permitan con todos los sectores de la sociedad. Ese es este programa. Para eso lo estamos haciendo. Para que hable el de derecha, el de izquierda, el de centro izquierda, el de centro derecha, el que sea, el que no tiene ideología de ninguna naturaleza. Eso es democracia, eso es libertad de expresión. Estar hablando de libertad de expresión, pero censurando o cerrándole las puertas al que no comulga conmigo porque puede llenarle la cabeza al pueblo de posiciones con las que yo no estoy de acuerdo, eso no es democracia, eso no es libertad. Entonces nos pasamos disque defendiendo la libertad de expresión, pero no la practicamos. Por Dios, de eso no se trata. Así que, y aquí estamos precisamente en defensa de la verdadera libertad de expresión. Y seguimos adelante, señoras y señores, son las 9:26 minutos. Y les decía, ya estamos en Omega Estéreo nuevamente. Intentamos hoy, hicimos el contacto el sábado para tener también a la profesora Carmen Aparicio del Ministerio de Educación. Habíamos hecho la comunicación con Relaciones Públicas para las 9:15. Sin embargo, la profesora no se conectó. Lamentablemente, aparentemente está en un evento de oratoria y no va a poder participar porque ya hay un plan para la vuelta a clases presencialmente, pero con orden. Y de eso queríamos hablar. Vamos a tratar de mañana, mañana o pasado, vamos a ver, para que nos explique bien este tema a los amigos que nos están sintonizando en este momento, porque lo que entendía es que se va a comenzar por la provincia de Herrera con algunos planteles educativos que ya están siendo capacitados para dicho inicio por las autoridades del Ministerio de Educación y las autoridades del Ministerio de Salud. Y el fin de semana se dio un debate y escuchaba hoy al colega Eduardo Linjuen y a Carlos Somoza García hablando por un muchacho que se le prohibía ir a clases por el corte y el tinte que tenía en el cabello. Yo le voy a decir una cosa. Yo creo que, y empezó el debate de la discriminación. Yo le voy a decir una cosa, yo soy enemigo de discriminar a nadie. Para mí el blanco, el negro, el extranjero, el panameño, para mí todos son igualitos. Eso de
ah, no, por el color de tu piel, por tu religión o por tu partido o por tu apariencia física. Para mí todos somos seres humanos y somos iguales. Con lo que sí, nunca voy a estar de acuerdo es con el relajo en los planteles educativos. Tú no puedes permitir, y yo fui estudiante, que uno llegue con el pelo azul, el otro con el pelo verde, el otro con el pelo amarillo, uno con el pelo hasta la cintura, el otro con el pelo hasta el cuello, el otro sin pelo, porque también hay reglas. También esto va más a la disciplina, al orden, a lo que se llama uniformar. Y si tú dejas que se salga de tus manos este tipo de cosas, entonces mañana te va a llegar alguien con pantalón y sin camisa. Y pasado te va a llegar alguien en calzoncillo o en bikini. Y yo creo que hay que ser disciplinado y eso es a lo que apuesto yo, a lo que apelo yo en los planteles educativos. Usted no puede ir a un plantel educativo como le da la gana. Eso como un policía que llegue como le da la gana a la institución o a los bomberos que lleguen como le da la gana a la institución y eso no puede ser. Si tú en la calle quieres hacer lo que te da la gana, haz lo que te da la gana. Pero las escuelas son templos del saber y por lo tanto hay que ir con respeto. Y el padre de familia tiene que entender eso. Usted, hijo, usted no va para la escuela de esa manera. Usted se me corta el cabello, usted se me quita ese poco de cosa que tiene y usted va para el centro del saber, donde usted va a recibir docencia, donde usted va a aprender como Dios manda y como dicen las reglas de ese plantel educativo. Si usted dice que eso es discriminación, bueno, usted diga lo que usted quiera, pero para mí eso es disciplina. Si usted cuando sale de ahí quiere pintarse el color de arcoíris, si quiere, pínteselo, pero cuando regresa a la escuela, usted va como dictamina el plantel educativo. Si no, eso es un desorden y un relajo. Así que se acabó el tiempo, señores. Gracias por la atención dispensada. Si Dios nos da permiso, de seguro estaremos con ustedes mañana y otro interesante invitado. Que tengan muy buenos días.